Bueno, de esta carta que leímos recién, de este pagano curioso, que pregunta por los cristianos, dos cosas voy a destacar nada más que nos interesan a nosotros. La primera es que la Iglesia, el pueblo de Dios, siempre se constituyó como una comunidad de contraste en relación al mundo, ¿no es cierto? En relación al medio donde se manifiesta. La acusación justamente era esta que viene, ¿no? Misandro, es decir, no se adaptan, viven como raros, ¿no? Bien. Y recordamos las palabras de Jesús, que entre ustedes no sea así. ¿Se acuerdan? ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? No le querían preguntar a Jesús porque ya venían atinando varias veces, entonces le preguntamos eso, seguro que no le gusta. Pero él les dice, pregunta, ¿qué venían hablando por el camino? Y entonces le dicen, no, queríamos saber qué es lo más importante. Y él les dice esta frase que hay que repetirse, ¿no? Cada tanto. Que entre ustedes no sea así. Y el no sea así es violencia, tinieblas. Yo soy la luz del mundo. La luz vino a los hombres. Sean luz. Ustedes son la luz del mundo, les dice Jesús. No se oculten, no pongan abajo de la cama la lámpara. Brille su luz. Hombre viejo, hombre nuevo, corazón de carne, corazón de piedra, corazón de carne. Estos contrastes. Entre ustedes no sean así. Nuevas criaturas. Nos decimos en el bautismo. Fulanito de tal, hoy sos una nueva criatura. Sos una nueva identidad. Hijo de Dios, fantástico. Entonces, en primer lugar, pensar, cuando la iglesia está demasiado disimulada con las cuestiones del mundo, cuando la iglesia pasa como desapercibida, cuando la iglesia no corta ni pincha, hay que empezar a preguntarse, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Todos se llevan bien con ella. ¿Qué está pasando? Algo estará pasando. Es importante, parece una tontería, pero es un termómetro de la fidelidad al Evangelio. Pablo, no se adecuen al espíritu del mundo. Déjense transformar. ¿Estamos? Bien. Si no termina la religión y la vida de fe en el ámbito privado, en mi casa, con mis pequeños gestos, con mis cositas, con mi voy a misa el domingo, pero empieza a vivirse la fe casi ocultamente, sin que se note. Y se tiene que notar, esta es la idea. ¿Estamos? Claro, solos. Es muy importante. La iglesia es una sociedad de contraste, una comunidad de contraste. Y la segunda cosa importante de este texto, me parece, es que alguien pregunte, ¿cómo es esto de ser cristiano? Que alguien me lo explique. Que alguien se haga una pregunta sobre los cristianos es un gran logro. ¿Quiénes son estos? ¿Cómo? Claro, no pasó, pero en el sentido de decir, bueno, escucha, algo está pasando. Que alguien se haga una pregunta nos abre la esperanza como comunidad,
de Jesús. No sabe la diferencia. Que alguien quiera saber qué es esto de ser cristiano. ¿Por qué viven de esa manera? ¿Por qué hacen esas cosas? ¿Por qué no hacen esas otras? ¿Estamos? Muy importante entonces preguntarse por esta gente que vive de esta manera. A veces parecemos como al comienzo de la carta de lamento. No se distinguen en nada, viven igual que todos, y pasan sin pena ni gloria. No es la idea. No es la idea de Jesús. Sean la luz del mundo, sean la sal de la tierra. Que su luz brille. En fin, ¿te suenan esos textos? Seguro. Bien, muy bien. Esto de que dice después, vuelvo después, con lo que está escrito más abajo. Concluye el sínodo. 2020, hace un año que terminó el sínodo, nada, pero parece que fuera hace 10, ¿no? Concluye el sínodo en octubre del 24 y el Papa Francisco utiliza el Evangelio de ese domingo, que era la curación del ciego de Jericó. Y al final de la homilía nos da un mensaje. Francisco se estaba yendo. Ya en el 2024 a esta altura estaba enfermo, cierra el sínodo, después convoca el jubileo, pero Francisco ya no era de 2013 cuando escribió la exhortación apostólica de Evangelio, y otra persona, ¿no? Ya no. Bien, y fíjense cómo termina su homilía. Continuemos con confianza en nuestro camino juntos. Estaba cerrando el sínodo, la asamblea sinodal. Por favor, fíjense esa expresión, por favor, ¿no? Es un ruego. Es un pedido raro, por favor. Diga de aquel que por ahí siente que le ha faltado. Por favor. Dejemos a un lado el manto de la resignación y entreguemos al Señor nuestras cegueras. El ciego de Jericó. Hablando de ese evangelio. Levantémonos y llevemos la alegría del evangelio, comienzo de su pontificado. Llevémosla a las calles del mundo. Francisco decía que lo que más extrañaba de Buenos Aires es que en Roma no lo podía hacer, era callejear. Encontrarse, charlar con la gente. Una forma de urbana, digamos, de denunciar el evangelio también. Bien. Dejemos el manto de la resignación, está aludiendo al ciego que tira el manto cuando viene Jesús y le pide que lo sane. Y después, dice el texto, el ciego lo siguió por el camino a Jesús. Se hizo discípulo. Pero se hizo discípulo porque tenía fe el ciego. Cuando le pide desesperadamente: Hijo de David, ten piedad de mí. Tenía fe el ciego. Y cuando Jesús lo llama, tira el manto y se acerca. Esta es una pregunta que necesitas, como que no supiera, que no ve, pobre hombre, no ve el mendigo encima, pobre, lo peor. Y él le dice: haz que vea. Y lo siguió por el camino. Se hizo su discípulo. Hasta ahora no sabemos. Entonces, llevemos la alegría. Francisco tiene miedo que la iglesia sea como el ciego del camino, resignada, antes de que Jesús apareciera, sin esperanza, mendigo y ciego. La gente cuando lo veía, algunos le daría limón, otros pasarían de largo. Una vida triste.
En la homilía Francisco dice que la iglesia no esté resignada, sentada, no tolera una iglesia sentada al borde de la vida. Imposible pensar, dice Francisco, la iglesia sentada, resignada. Tiren el manto de la resignación, dice allí. Y hágase discípula, como el ciego lo hizo. Renueven el discipulado. Bien, y la ceguera de la cual habla Francisco le pone 3 nombres. Dice 3 cosas. La ceguera lo grafica con 3 actitudes. No solamente personales, repito, sino eclesiales. No está pensando en una persona, no está pensando en la iglesia, en la ceguera en la iglesia como comunidad. Mundanidad es una palabra que se repite bastante en el documento final del sínodo y que la retoma ahora León en un texto que vamos a hablar. Mundanidad, comodidad y corazón cerrado. Son las 3 actitudes que la iglesia debe evitar. Una iglesia mundana no sirve para el anuncio, porque no se contrasta con el mundo, sino que se adecua al mundo, se hace parecida, se mimetiza. El mimetismo es una patología. Uno se mimetiza porque no quiere que lo vean, porque no tiene préstamos, como los animalitos, que a veces se ponen verdes cuando está en las hojas, se ponen marroncitos cuando el mimetismo es esta patología de no querer ser diferente, ¿no? No existo. Nadie se da cuenta de que estoy. La iglesia no está llamada para eso. Bien. La comodidad, el confort. Déjenme mirar un cachito. Le acaba de hablar León a los jesuitas, todos los jesuitas, a los generales, a los popes de los jesuitas. Dice, ustedes tienen que oponerse a la globalización de la impotencia. Está hablando de la congregación, ¿no? Lo fue a visitar ahora, ayer o ayer. Tienen que oponerse a la globalización de la impotencia. Tienen que vivir un desacomodo existencial. Nunca el Evangelio es confortable. Y le dice, la iglesia los necesita en las fronteras geográficas, culturales, intelectuales. Entonces, fíjense, estoy como poniendo algunos ejemplos para que veamos el sentido detrás de estas palabras, ¿no? Bueno, este encuentro del ciego con Jesús y este breve diálogo. ¿Qué quieres que haga por ti? Maestro, que yo pueda ver en el vocabulario de Pablo VI, el Papa del Concilio, sería el diálogo de salvación. Siempre el diálogo en la iglesia es el diálogo de salvación. Porque ambos dialogantes se van a encontrar con el Evangelio, con Jesús. Entonces, el diálogo en la iglesia tiene que pensarlo siempre como la posibilidad de una evangelización, como la posibilidad de evangelizar y ser evangelizado. ¿No han tenido la sensación ustedes muchas veces
que cuando hablaban con una persona cualquiera, la escuchaban y decían, pero esta persona me está hablando de Dios. Independientemente de que fuera creyente o no creyente, me muestra el Evangelio. ¿No les ha pasado alguna vez que se llaman, Dios mío, yo que soy cristiana, voy a mirar todo? ¿Entienden? Eso es el diálogo de salvación, poder encontrarse con el otro y salir transformados por el anuncio, por la palabra. Bien, y lo siguió por el camino, encuentro y discipulado. Y terminó Francisco con una expresión también muy propia de él. La Iglesia recoge el grito del mundo y se ensucia las manos para servir. Es gráfico. Se ensucia las manos, se mete. No pasa de costadito para que el barro no le manche el pantalón blanco. Se ensucia las manos. Bien. Digo, con estas cosas porque me parece que grafican bastante el sentido del pensamiento que es la iglesia y que es la iglesia sinodal. Me parece, no sé, por ahí, qué sé yo. Nadie tiene la última palabra, hay que seguir buscando, hay que seguir escuchando, hay que seguir leyendo, hay que seguir viendo. Con las cosas de Dios siempre nos falta decir. Es más lo que no decimos que lo que decimos. Siempre. Así que tampoco tengamos miedo. Que a veces pasa que yo tendría que haber dicho esto. Ay, aquello esto me lo olvidé, no lo dije porque, ¿no? Me pasa que se habrá pasado en la catequesis, en los grupos. Si yo dije, esto es importante, si no lo dije. Ya lo vas a volver a decir. Lo dirás, y se capaz que lo dice otro por vos. Entonces, siempre esto, no temer que uno dice todo. No, todo no lo puedes decir. Es Dios. Por lo tanto. Entonces, siempre más. Dios es siempre más de lo que podemos decir. ¿No? Y siempre decimos menos de lo que falta decir. Así que no nos preocupemos demasiado porque. Bien. Comunión, participación, misión. Era el trípode que dijimos sobre el tema. Comunión. Somos comunión no porque nos queremos mucho, debiéramos querer, pero bueno. No porque somos amigos todos. No porque tenemos un objetivo común. Sino que somos comunión porque la iglesia es comunión, porque nace y arraiga en la comunión trinitaria. Esa imagen de la Trinidad. Dios piensa en la salvación, no puede pensarlo de otra manera, porque Él es comunión. No puede pensarlo de otra manera. En comunidad. El hombre que Dios crea es un hombre comunional. Digo más, somos imagen y semejanza de Dios, eso lo decimos, ¿no? Cada tanto decimos. Todo ser humano en este mundo es imagen y semejanza de Dios. ¿De qué Dios? Trinitario. El Dios amor. El Dios que se da y recibe. Entonces, mal podría ser la iglesia una institución que no diera y no compartiera el amor de Dios. Eso es imposible. No. Por eso cada tanto la iglesia se revisa. Cada tanto la iglesia se revisa y dice hay que renovarse. Lo hizo digo lo más cercano, el Concilio Vaticano II. Juan 23 dijo, ¡qué viento fresco que entró! En el estudio donde ve la ventana. Este es el aire del Espíritu, es lo que necesita la iglesia, dice el Papa. Y convoca el concilio. Asustó a todos los cardenales, a la curia romana, tenían todo planificado, que se mueren. Pero antes llamó, convocó el concilio. Y él lo dice en su autobiografía, tuve una inspiración. Lo sentí
como algo imprescindible para la iglesia. Bueno, ¿no? Bien. Tan convencidos estaban los cardenales de que el concilio no era conveniente, que cuando se muere Juan XXIII y eligen a Pablo VI, le preguntan a Pablo VI, ¿usted quiere seguir el concilio? Sí, le dijo Pablo VI, ¿no? Entonces, ya la misma línea. Bueno, en fin, entonces, comunión. Cada tanto nos revisamos la comunión, cada tanto la iglesia dice, hay que ajustar. ¿Acá? Hay que volver a poner el foco acá, en el Evangelio, en Jesús. El Concilio Vaticano II fue eso, volver a mirar a Jesús, no a la iglesia, no al Papa, volver a mirar a Jesús. Vamos, poner el foco ahí. Bien. Y todos los hombres están llamados a formar parte de este pueblo de Dios, comunión. Todos. No hay nadie que quede afuera. Si quiere entrar, puede hacerlo. No hay que presionar a nadie tampoco, no hay que salir a la calle y agarrar a la gente. No, pero decir, ¿la propuesta cuál es? ¿Qué propuesta le darían ustedes a las personas para que las personas dijeran, voy a pensarlo? En la catequesis, por ejemplo, ¿qué hacen? ¿Qué les dicen? Lo vimos recién, chicas, por favor. El querigma. El querigma, ¿no? Jesús está con vos, te quiere. ¿Qué te parece? ¿Qué pensás hacer? Bueno, déjame pensar. ¿No? Bien. Entonces, todos están llamados a formar parte de este pueblo de Dios. Nosotros decimos en el credo, creo en la comunión de los santos. Todos los domingos decimos, creo en la comunión de los santos. Vivimos en una iglesia que es comunión de los santos, de todos, no solamente con los santos de arriba. La comunión de los santos es la comunión de todos los bautizados. Aunque no los conozcamos, no sabemos quiénes son, compartimos un montón de cosas: la fe, la palabra, la Eucaristía, la evangelización, un montón de cosas, el amor. La iglesia es comunión por origen. No es una comunión que uno alcanza porque se esfuerza y arma el grupo. No es esa la iglesia. El Francisco una vez dijo que no era una ONG y todo el mundo se puso loco porque está contra las ONG. No podía explicar, obviamente. La comunión es la marca en el orillo de la iglesia. Una iglesia comunión no existe. Una iglesia no comunión no existe. Bien, comunión en la diversidad, intercambio de bienes, de dones, de ministerios, eso nos damos unos a otros. Bueno, y podríamos decir un montón de cosas más, pero no lo voy a decir. Participación, intervención, estamos en el trípode de la sinodalidad. La iglesia sinodal camina junto al camino de Jesús en comunión con esto que dijimos y por ahí un montón de cosas más. Participación, intervenir concretamente. Participar, me intereso, voy a la parroquia, ¿qué pasa? ¿Puedo participar? ¿Qué puedo hacer? La cosa de la participativa. Hoy, sobre todo, la sinodalidad busca que el laicado pueda dar su parecer, pueda ofrecer su pericia, pueda su experiencia, su conocimiento, en fin, todo lo que podemos ofrecer. Exactamente, todos estamos para servir. Bien. ¿Y dónde participamos? Entre otros lugares, que son muchísimos, en los consejos diocesanos, en los consejos parroquiales, en las asambleas. Hay que estar, hay que ir. A veces por ahí un sábado a la tarde tenemos que ir, no importa, vaya, diga, participe, opine, proponga. Eso es hacer a la iglesia activa, hacerla sinodal, hacerla nueva, convertirla. Si no, son siempre los mismos cuatro. La realidad es esa. Estamos, bueno. Y la misión. ¿Para qué hacemos todo esto? Para llevar el Evangelio. Y en el tema de la misión,
compartida, teórica y práctica. O sea, para ser misionero, bueno, alguna formación vamos a tener que emprender. ¿Estamos? Quiero leerles un poquito del 145. ¿Se están aburriendo? Sean sinceros, ¿eh? Bueno, entre las prácticas formativas que pueden recibir un nuevo impulso de la sinodalidad se debe prestar particular atención a la catequesis, para que además de declinarse en los itinerarios de la iniciación, sea cada vez más en salida y hacia afuera. Una catequesis en salida y hacia afuera. Las comunidades de discípulos misioneros sabrán practicarla en el signo de la misericordia y acercarla a la experiencia de cada una, llevándola a las periferias existenciales. ¿Se acuerdan de las periferias existenciales? ¿Que decía Francisco? ¿Y a dónde están esos? Están al borde del abismo. Al borde del abismo. Como dice el canto del Benedicto otra vez. A los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Ahí hay que salir, ahí hay que estar. Y llevarlos al centro de la aldea. ¿No? Venimos, vamos, acompañamos, caminamos juntos. Bueno, muy bien, entonces catequesis en salida, a las periferias existenciales, ¿qué más? En muchas iglesias los catequistas son el recurso fundamental para el acompañamiento y la formación. Recurso fundamental. En otras, su servicio debe ser más valorado y sostenido por la comunidad. Escuchen esto. Alejándose de una lógica de delegación que contradice la sinodalidad. A mí no me toca hacer eso. Lo hagan los catequistas. Sí, eso lo traduzco para la práctica completa. A mí no me toca, no es mi área. Ahora me escuchan. Entonces contradice la sinodalidad eso. Tampoco meterse en lo que no me importa. Tampoco es decir, bueno, yo no me importa, pero se me mete igual. No, el diálogo, el encuentro, ¿recuerdan? El diálogo, el encuentro, en fin, ¿no? La conversación en el espíritu, pues si no se arma muy bárbaro, también ojo. Bueno. Y después. Teniendo en cuenta la amplitud de los fenómenos migratorios, es importante que la catequesis promueva el conocimiento mutuo entre las iglesias de los países de origen y de acogida. Esto ha pensado un poco para Europa, pero también nosotros tenemos experiencias de migraciones y que también tenemos que reconocernos, conocernos, saber. Es muy importante entonces esto. Bueno, así se va armando y se va practicando la sinodalidad eclesial. A ver, ¿qué viene ahora? Esto ya lo dije. ¿Y se acuerdan de este? Sí. Bueno, porque el sínodo concluyó en la asamblea, concluyó. Pero ahora sigue en la vida y implementando, como dije al comienzo. Y nos regaló el Espíritu Santo, porque este sínodo era un jubileo ordinario que caía en el 2025, había que celebrarlo. Y al concluir el sínodo, iniciamos el jubileo, peregrinos de esperanza. Todo este año entonces, 2025, empezó en la Navidad del 2024 y termina ahora el 6 de enero del 2026. Todo este año fue un año de gracia para transitar con las conclusiones del sínodo y ahora implementándolas y dándonos Dios la gracia de la misericordia, del perdón, del encuentro. Fue un año de gracia del Señor.
dice Jesús en la sinagoga de Nazaret. Un año de gracia del Señor para poder empezar a trabajar esta práctica de la iglesia sinodal. Me gusta el logo porque le aporta algo de movimiento al primero, que era más estático. El primero que están todos formaditos, iban caminando, estaban medio unidos los integrantes de la iglesia. Acá tenemos esto que tiene más movimiento. Todos agarrados a Jesús, uno agarrado a Jesús y los otros se agarran al otro, sino es agarrarse a la cruz y compartirla, ¿no? Unos a otros. El agua del bautismo, todo lo que quieran, ¿no? Pero también es el agua de la vida, el agua de la vida inquieta, el agua de la zozobra, el agua de no sabemos bien qué va a pasar, ¿no? Este es un logo que nos genera quizás mayor inquietud. Estamos caminando recto hacia adelante, medio aburrido, si ustedes quieren, en un punto, ¿no? Este le da como ese movimiento de lo que es la vida. Pero agarrados a Jesús, fíjense que la cruz termina en un ancla, el ancla de la esperanza. Esa ancla que llevan las embarcaciones, cuando no les da resultado las anclas ordinarias y comunes, tiran el ancla de la esperanza, que es más grande, que es más fuerte, qué sé yo, para no perder el rumbo, para no peligrar, ¿no? Me hacía acordar esto al texto del Evangelio de la tempestad de la mar. Luchando contra las olas, contra el viento, ¿no? Y Jesús durmiendo. El ancla de la esperanza, ¿no te importa que perezcamos aquí? ¿No? Tiran el ancla de la esperanza. Bien, entonces, peregrinos de esperanza, caminando hacia la parucía, pero mientras tanto amamos. La misa dice, mientras esperamos su gloriosa venida. Mientras esperamos su gloriosa venida, amamos. A los hermanos, a los que no están, a los que no vienen, a los que se fueron, a los que están, cualquiera. Y así la iglesia se transforma en esta comunidad de contraste, que agarra lo que nadie quiere, los que quedan afuera. Bueno, y a ese punto quería llegar, porque el Papa León escribe su primera exhortación apostólica, como Francisco había escrito de Vallegrau, que se llama Diversité, sobre el amor a los pobres. Entonces, veo una relación directa entre la reflexión sobre la sinodalidad, la esperanza y la otra virtud teológica, el amor. La fe nos mueve a anunciar, nos abrimos entonces al mundo, al futuro, a la esperanza. Y el Papa ahora propone la práctica concreta, que es el amor a los pobres. Cuando él dice amor a los pobres, está hablando de la pobreza en un sentido lo más amplio posible. Toda situación de vulnerabilidad, de debilidad, de desgracia. Bueno, Diversité, entonces, lo amó. Bueno. ¿19:55? Esa expresión, Diversité, te he amado, es una frase que Jesús le dice a una iglesia de Asia Menor, de Filadelfia, que está en el libro del Apocalipsis. Te he amado y nadie
No tienes nada, eres pobre, pero te he amado. Y todos los que te ataquen no podrán hacerte nada, te he amado. Esa expresión tan linda, ¿no? Miren, ahí está la 1, 2, 3, 4, 5, el orden de la exhortación apostólica. Ustedes esto lo van a recibir. Sería bárbaro que con ese orden fuera la exhortación apostólica y la leyeran. Es muy linda, es muy corta, así que no se preocupen, no pasa nada. Pero quiero leer esas frases que están ahí escritas. La caridad, o sea, el amor, es el núcleo incandescente de la misión eclesial. Núcleo incandescente. ¿Sí? Eso que no se apaga nunca. ¿Vieron que dicen que la tierra, el núcleo de la tierra es incandescente? Bueno, es lo mismo en el corazón de Cristo. El núcleo incandescente, lo que no se apaga nunca es el amor. Si se apaga el amor, ahí tenemos que revisar. Volver a leer el Evangelio para no correr el riesgo de sustituirlo con una mentalidad mundana. De vuelta a la palabra mundana. Ahora es León, no es Francisco. Y sin embargo retoma esta idea de la mundanidad de la Iglesia. Dios opta por ¿qué les parece fantástica de esta exhortación? Hace un recorrido bastante exhaustivo de los textos bíblicos que hablan sobre cómo Dios opta por los pobres. Y un recorrido extraordinario de lectura llevadera sobre la historia de la Iglesia y cómo la Iglesia siempre fue aportando al bien de las personas, los fundadores de escuelas, los fundadores de hospitales, las órdenes mendicantes, todos los que rescataban, las congregaciones religiosas que rescataban cautivos, es decir, todos. Y él dice, es necesario que se sepa y que se recuerde que la Iglesia siempre estuvo presente en la acción del cuidado de las personas abandonadas. Así que es un lindo recorrido, y rápido, no es nada. Bien, luego la doctrina social de la Iglesia, y él toma, fíjense que si bien es un documento para la Iglesia Universal, cita a las 3 conferencias del Episcopado Latinoamericano: Medellín, Puebla, con la acción por los pobres, y luego Aparecida. Un desafío permanente, abandonar a los pobres a su propio destino, describe la cultura dominante del siglo XXI. No atención, no interés, no aprecio. La indiferencia nos habla de una sociedad enferma. Está bueno esto porque Yango empieza a pensar con estas ideas del Papa, que son ideas del Papa, que son ideas de Dios, de Jesús, ¿no? Si no está diciendo nada novedoso. Si ustedes quieren que el Papa no esté diciendo nada nuevo, lo único que hizo fue armarlo para mostrar. Todos los días hallamos un Lázaro en nuestro camino, dice San Gregorio Magno. Lo tenemos a la vista. Hasta acá, qué raro. Bueno, yo concluiría con unas palabras de Francisco. La Iglesia sinodal, o a la Iglesia sinodal tienen que entrar todos. Todos los que quieran. Así que bueno,